A ver, Ahí no sé, igual se está grabando, profe. Ahí se ahí está está, grabando. ahí va. Bueno, como que me había puesto un cartel de problema técnico y después, nada. Bueno, entonces esto que decíamos, como que no hay certezas, sino que tal vez lo que vale mucho es cómo uno argumenta. Entonces, de repente, qué sé yo, en los casos eran algunos, o son, son ambiguos, pero justamente o puede disparar para distintas perspectivas, lo que sea, pero justamente, digo, tiene que ver con eso, con poder argumentar un poco, bueno, nuestro pensamiento, lo que nosotros vemos de ese caso, ¿no? De alguno de los casos. Entonces no es que el caso uno tal cosa, el caso dos tal otra, no digo nada porque por ahí hay gente que lo está haciendo todavía. Eh, Sino más bien cómo nosotros podamos argumentarlo a partir de la teoría, a partir de, no sé, las cuestiones del contexto que dijimos, que estaban sucediendo en el momento, ese tipo de cosas, ¿sí? O sea Eh, que todo parte del enfoque también, de la mirada que uno le da, más allá de la comprensión del caso, uno le puede dar el enfoque que corresponde, que cree correspondiente y haciendo una buena argumentación de lo que está respondiendo es válido. Me pasó exactamente lo mismo, lo tuve que interpretar y leer varias veces para poder decidirme Ujú. por una de las teorías. Está bien, pero ojo, porque uno cuando dice esto no está hablando de la opinión en tanto a mí me parece porque sí, sino el a mí me parece tiene que estar justamente argumentado en estas teorías que nosotros vemos. No, a mí me parece porque se me da la gana, ¿no? Que es muchas veces lo que termina sucediendo en las ciencias sociales, digo esto porque me pintó, no sé. Y no, un poco lo que uno busca es que, bueno, haya tipo cierta eh, como visión crítica, pensar un toque desde, bueno, puede ser esto, si es esto, por tal y tal cosa, como dice tal y cual teoría, o tal y cual autor. Un poco eso no es como a nosotros porque se nos canta, porque eso, digamos, no funciona en ninguna ciencia, ¿no? Y pareciera que en las ciencias sociales uno puede opinar de cualquier cosa, y no es así, porque tiene que remitirse a las teorías, tiene que remitirse a lo que otros escribieron y recontraescribieron y pensaron acerca de un tema, ¿no? Es un poco esa la idea. Bueno, para los que no estaban o para los que fueron entrando un poco después, eh, la idea es que terminen o puedan o comenten a sus compañeros los que todavía les falta subir la tarea, subir el trabajo, la actividad, lo pueden hacer hasta las 12. Esta actividad va con un aprobado, un desaprobado, solamente a modo de diagnóstico para ustedes, no se tiene que recuperar la actividad, nada de eso, no va a ir con una nota numérica, sino que también les sirva a ustedes como para un diagnóstico de tipo cómo es, cuánto o cómo estoy preparado para el parcial, ¿no? Y si comprendí o no algunos los temas que se plantearon. Y después también lo que se va a hacer, la clase, el martes que viene, que es 21, según el calendario académico de la universidad, no hay clases, pero lo que nosotros vamos a hacer van a ser subir digamos, el aprobado o desaprobado de las tareas, de estas actividades, quiero decir, y vamos a subir una devolución global que les sirva como recurso para el parcial. Porque recuerden que el parcial es el martes que viene, no, el próximo, en horario el 28, si no me equivoco, sí, en horario de clase. La clase formal empieza a las 5, nosotros empezamos a las 6, para que todos lleguemos, me incluyo, pero yo vengo de otro trabajo, tranquilos, qué sé yo, entre las 5 y las 9 se va a subir el parcial y se tiene que entregar entre ese horario. Desde ya les digo que les recontra mega sobra el tiempo, porque lo que nosotros pensamos hacer es, dado que somos muchos, en todas las comisiones somos muchos y esto, es algo tipo verdadero o falso, o completar el concepto, o algún multiple choice, y alguna cosa como para escribir, pero de forma muy sintética, de no más de 3, 4 renglones, o por ahí de repente el verdadero o falso, y si es falso, poner Claro, justificarlo. escribir la forma correcta. Perdón, no te escuché. No decía justificar por ahí por qué pusieron. Claro, exactamente, tal cual. Como para escribir un poco, pero que tampoco sea un choclazo, porque somos un montón y después hay que leer un choclazo todos, cada uno de los profes somos 3 nomás. Eh, y un poco ese ejercicio de escribir ya lo hicimos ahora en la actividad,
¿no? Donde uno, bueno, tiene que por ahí explicar, argumentar un poco más. Profe, Sí, entonces si hay alguna duda o lo que sea, hoy es la última clase, digamos, antes del parcial. hoy sería la última clase antes del parcial. Igual, obviamente, me pueden mandar mensajes, no hay problema. Vamos a ver los temas de hoy que sí entran en el parcial, pero son muy cortitos. Ya se subieron las cosas, por ahí no lo pudieron ver porque estaban con la actividad, pero son 3 textos muy cortitos. Eh, el texto de Giglino, que son re poquitas hojas, 5 o 6 hojas. El texto de Lischetti, que tiene 2 capítulos, un capítulo sobre el darwinismo social y otro capítulo sobre la sociobiología, pero también serán 6 hojas en total. Y el texto de Memi, que también son 4 hojitas, que habla sobre el racismo, el odio al otro y este tipo de cosas. ¿Sí? Eso va a entrar en el parcial, pero son temas como muy sencillitos y lo empezamos ahora y después dejamos un ratito por si alguien tiene alguna duda. Pero ya les digo, eh, tienen 15 días para repasar todo lo que vemos y además después se va a sumar el martes que viene la devolución, vamos a subir un escrito, búsquenlo porque creo que a veces no se puede ver, por lo general lo subimos en novedades, me pareció que los cuatrimestres anteriores no le dieron mucha bola, pero por ahí no lo encontraban, no sé, igual vamos a poner mensajes. Eh, y si no, por supuesto me escriben en la duda que tengan, eso yo fui contestando, fueron pocas las dudas, pero fui contestando los mails, los pocos que llegaron. ¿Mm? Bueno, y además siempre están las grabaciones, la otra vez la subí al toque, cosa de que lo tengan como insumo, esta vez también. Y bueno, y creo que eso. Cualquier cosa, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la actividad, con respecto al parcial? ¿Alguna pregunta? Si no, ya empezamos con los temas nuevos. Sí. Con respecto al parcial, o sea que no va a haber un tiempo limitado, o sea, lo hago y no tengo 1 hora o 40 minutos para hacerlo, ¿no? Tenés las 4 horas de cursada, digamos, serían como las oficiales, ¿no? Entre las 5 de la tarde y las 9, según tu comisión. Entren de acuerdo a su comisión, por favor, porque eso si no es un chino, después ver quién está aprobado, quién no, quién rindió, quién no. Pero Porque a veces lo abrimos y transcurre un tiempito y ya se cierra. No, nosotros el límite de horario que le vamos a poner, o sea, no va a estar antes de las 5, el de las comisiones de la noche, pero, y tampoco va a estar después de las 21, ¿sí? Eso depende del límite de horario que le pongan los docentes. Nosotros son las 4 horas como de cursada, como si estuviéramos en la facu y estamos haciendo un parcial que se hace en las 4 horas que estamos ahí. Así. Profe, y la actividad no está como en sociología que la dividían por turnos. Ahí ahora todos mandamos ahí, no pasa nada. Claro, no, la actividad no. Después yo sí la busco de acuerdo a mi comisión, a mis comisiones, para leerla. Sí la leen los profes de cada comisión, pero yo sí tengo la posibilidad de clasificarlo, digamos, busco las comisiones del turno noche, pero se sube toda así, para todos la misma. En el parcial sí, solamente por esto, porque se abre y se cierra el parcial en horario de cursada. Ok, profe. Sí, sí, Virginia, no hay drama. Estábamos hablando del parcial y lo que estábamos diciendo es que es el martes 28 de septiembre, va a ser en el horario de cursada, entre las 5, oficial, digamos, entre las 5 y las 9 de la noche. Va a estar habilitado en ese horario, tienen las 4 horas para hacerlo, van a entrar todos los temas que vimos, inclusive los de hoy, que son muy cortitos. ¿Qué más? El martes que viene no hay clases, sí van a estar, digamos, la devolución de la actividad, como para que también les sirva de insumo y ver si está aprobado o desaprobado, les sirva de insumo de diagnóstico de cómo van los temas, de que tienen que meterle más pila o no, lo que sea. Y el parcial va a estar disponible a las 5, se va a cerrar a las 9, tienen que entregarlo antes de las 9, y va a ser como un poco de multiple choice, de verdadero o falso, o completar con algún concepto, y tal vez justificar el falso, justificar por qué
pusiste verdadero o falso o lo que sea, o la forma correcta, algo así como muy sintético, 3, 4 renglones nada más, porque así no es solo poner una crucecita, que es como en ciencias sociales es medio raro, y un poco la práctica de escribir y de argumentar y de explicar nuestra forma de ver las cosas, sucedió en esta actividad, y bueno, y eso. ¿Y el recuperatorio? Profe. El recuperatorio, recuerden que la actividad no tiene recuperatorio, la idea es hacerla, no importa si está bien o está mal. El recuperatorio del parcial es luego del segundo parcial, que es como más en noviembre. ¿Sí? Profe, Sí. yo consulta. Lo que no escuché es si es el parcial hay que entrar a hacerlo ahí mismo o si se descarga y después cuando lo termine lo subimos. Eso no escuché. Va a estar como tarea, igual que acá, solamente que va a estar habilitado por comisiones, digamos. Ajá. Lo podés descargar y subir. Sí, pero sí, siempre dentro Bueno. de ese horario, ¿no? Del horario de cursada. Bueno, gracias. Eso sí. No, de nada. Igual, les digo, el martes que viene no hay clases, pero igual mándenme mail, lo que sea, no hay drama. Si tienen alguna duda, si hay algo que no entendieron, no hay problema. Bueno, esta clase tenemos temas como un poco distintos o que se contraponen un poco a lo que venimos viendo hasta el momento. Hasta el momento nosotros venimos viendo un montón de explicaciones que vienen desde el lado de la cuestión más social, desde la cuestión cultural, ¿no? Digo, porque estuvimos hablando de cultura, de hegemonía, de procesos que se dan en las sociedades, en los grupos, ¿m? Desde los cuales se puede explicar la salud como un fenómeno más de una sociedad, un fenómeno cultural de una sociedad, se lo puede entender desde ese lugar y es una dimensión que pesa mucho dentro de la salud, aunque no pareciera, ¿no? Sin embargo, todos lo sabemos, las explicaciones que priman o que prevalecen dentro de la salud tienen que ver con explicaciones más de tipo biológico. Un poco lo que vienen a hacer este tipo de materias, como la antropología, como la sociología, creo que tienen filosofía también, es un poco romper con esa hegemonía, pensando en conceptos que vimos, esta hegemonía de lo biológico, el peso de lo biológico dentro de las carreras de salud, ¿no? Dentro del proceso de salud, enfermedad, atención, muerte también, ¿no? Y correrse un poco de esas explicaciones biológicas y entenderlas desde otro punto de vista. Sin embargo, nosotros no decimos, no, lo biológico no existe. No, lo biológico existe, solamente que hay que existe, es muy importante, es una dimensión súper importante dentro de la salud, solamente que decimos hay otras que también hay que tener en cuenta, las sociales, las culturales, las económicas, no sé, las estructurales, son cosas que vamos a ir viendo un poco más adelante, pero no es que soslayamos lo biológico. Ahora, un poco lo que proponen los textos que vemos, estos tres textos, el de Giglino, el de Lischetti y el de Memmi, un poco lo que intentan dar cuenta es qué pasa, qué pasa cuando las explicaciones se tornan determinantemente o se reducen exclusivamente a la cuestión biológica, ¿no? A explicar un montón de cosas que se pueden explicar desde un punto de vista social, pero se intentan y se explican, porque son se están utilizando mucho en la actualidad desde un punto de vista biológico, ¿no? Entonces, en un primer momento tenemos textos como el de Lischetti, que presenta dos formas de explicar el comportamiento de las personas, ¿no? Desde un punto de vista exclusivamente biológico. Por un lado está lo que se llama el darwinismo social y por otro lado está la sociobiología, ¿sí? Bueno, como la palabra le dice, el darwinismo social, ojo, son teorías
que toman cosas de lo social e intentan explicar cosas sociales a partir de la biología exclusivamente, ¿sí? El darwinismo social, como el nombre lo dice, se basa en la teoría de Darwin, ¿no? Sabemos quién es, ya creo que un poco explicamos cuando hablamos de la teoría de la evolución, de quién fue Darwin, este naturalista británico, ¿no? Que publicó El origen de las especies, que un poco lo que él planteaba era que lo que él planteaba era que tanto, digamos, las especies, la especie humana y las especies no humanas, trata de buscarle, sí, trata de buscarle un ancestro en común y como desde ese ancestro común se fue como diversificando las distintas formas humanas y que esa diversificación hasta encontrar las especies de animales, vegetales, las especies no humanas que encontramos en la actualidad y la especie humana, tienen que ver con temas como la selección natural, ¿no? La supervivencia del más apto, ¿no? Todo esto que tiene, y digamos, tanto la supervivencia del más apto nos lleva a la idea de selección natural, que es un poco lo que él va a decir, esto siempre pensándolo desde Darwin, y recuerden que Darwin no era sociólogo, no era antropólogo, eh, él era una persona que estudiaba biología, ¿no? Él era un naturalista. Entonces, esta teoría del origen de las especies, esta teoría de la selección natural, de la adaptación de las especies al medio ambiente, están pensadas de una persona que estudiaba biología, que después se toman esas cosas y se toman para explicar los comportamientos sociales, cómo se comporta un grupo, cómo se comporta una sociedad, lo que se sucede en una sociedad, pero de algo que fue pensado exclusivamente desde un punto de vista biológico. ¿Me siguen la idea? Entonces, un poco lo que planteaba Darwin es que, digamos, de este ancestro en común que tienen la especie humana y las especies no humanas, se fueron dando distintos procesos que tuvieron que ver con la selección natural. En la selección natural encontramos esto de la supervivencia del más apto, la supervivencia del más fuerte, digo, se fueron transmitiendo de esta manera, hasta que encontramos las especies tal y como las conocemos ahora. Es un proceso que se da todo el tiempo, que se dio, no sé, en millones de años, y que, digamos, no se puede percibir a simple vista. Estoy siempre hablando de biología, ¿eh? No se puede percibir a simple vista, no se puede percibir en la actualidad, pero que tiene lugar, ¿sí? ¿Qué es esto de la selección natural o de la supervivencia del más fuerte o la supervivencia del más apto? Que la idea de supervivencia del más fuerte está como medio mal traducida, siempre se entiende la supervivencia del más apto, y un poco no del más fuerte en tanto a musculoso, no sé, en tanto a fuerza física, sino por eso la cuestión de la supervivencia del más apto. Y el más apto siempre es el que está mejor adaptado a las condiciones que se presenta el medio en el que vive, ya sean humanos o no humanos, ¿no? Entonces, un poco lo que planteaba Darwin es que se da un proceso de selección natural que tiene que ver con esta supervivencia del más apto, aquellos individuos que aparezcan como más aptos, que aparezcan como mejor adaptados, que tengan mejores estrategias para sobrevivir al medio ambiente en el que se encuentran, son aquellos que van a prevalecer, ¿no? Y por lo general, entonces, si son aquellos que van a prevalecer, las características, tanto físicas como genéticas, eso, digamos, Darwin no lo vio, porque él escribió hace un siglo y pico, pero todas esas características genéticas o fenotípicas, ¿no? Las que se expresan, se van a transmitir a la descendencia, ¿no? Y se van como a seguir, van a seguir como permaneciendo, ¿no? Se van a seguir reproduciendo y van a seguir permaneciendo, y hasta se pueden combinar con otras características, características que también generen una mejor adaptación al medio y que ese individuo siga, digamos, como transmitiendo esas características.
En definitiva, esta cuestión de la selección natural, entonces, va a hacer que sobrevivan aquellos individuos dentro de las especies que estén mejor adaptados, y entonces eso va a hacer que prevalezcan esas características que los hacen mejor adaptados al medio. Hasta ahí estamos hablando de biología, pura y exclusivamente de biología, ¿no? Digamos, algo que por ahí no lo sabían, pero creo que sí lo sabemos todos. O bueno, lo habrán escuchado alguna vez. Ahora, esta idea de Darwin, que ya les digo, él era un naturalista, no era un cientista social, se transmitió a las ciencias sociales, ¿no? Se trascendió el campo de las ciencias naturales y se trasladó a formas de explicar, a formas de entender cómo funciona una sociedad, cómo funciona un grupo, ¿no? Cómo, no sé, funcionan grupos dentro de las sociedades, ¿sí? Un poco, en principio, lo que está bueno rescatar es que Darwin, con este tipo de explicaciones, se apartaba un poco de, creo que lo vimos cuando hablamos de evolucionismo, se apartaba un poco de estas ideas religiosas, o estas ideas, o estas concepciones bien dogmáticas del mundo, trataba de explicar otro tipo, o trataba de dar otras razones que tienen que ver con la biología, de cómo fue evolucionando, fue evolucionando el mundo, fueron evolucionando las especies, pero el problema, o por lo menos nosotros lo entendemos como un problema, es que la teoría de Darwin trasciende las explicaciones de las ciencias naturales y la toman las ciencias sociales para explicar el comportamiento, como dijimos, de los grupos sociales, de las sociedades, etcétera, ¿no? Entonces, un poco al tomar esta teoría y generar una explicación de tipo social a partir de una teoría exclusivamente biológico, aparece lo que se llama el darwinismo social. Que el texto va a decir son explicaciones o son expresiones de un determinismo biológico tremendo. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué hablamos cuando hablamos de determinismo? De algo que no es una influencia, no es que la biología influye en la vida de las personas, lo cual es real, ¿no? Sino lo que dice, cuando hablamos de determinismo decimos que depende exclusivamente de ese tipo de explicaciones, ¿no? Cuando nosotros decimos que el darwinismo social es un determinismo biológico, lo que estamos diciendo es que son explicaciones que aparecen como la única forma de explicar, no sé, el comportamiento de las sociedades, el comportamiento de los grupos, etc. Cuando algo es determinante, no queda opción para otra cosa, para otro tipo de explicaciones en este momento. Digo, llevándolo a cualquier campo. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Marx era determinista económico? Bueno, lo que estábamos diciendo es que para él, no es que la economía influenciaba, sino que la economía determinaba la vida entera de las personas. No había otra explicación posible para explicar la vida de las personas, o de los grupos, o de las sociedades que no fueran económicas. Bueno, un poco el darwinismo social se transformó, o es, un determinismo biológico. Es decir, que la única forma de explicar el comportamiento de las sociedades, el comportamiento de los grupos, el comportamiento de los individuos adentro de las sociedades, es a través de una explicación biológica exclusivamente. Lo cual para las ciencias sociales es medio zarpado, porque nosotros estamos viendo que hay otro montón de dimensiones que influyen en las sociedades, en los grupos, en los individuos. Pero, volviendo al darwinismo social, entonces, es una teoría social basada en la teoría de la evolución de las especies de Darwin, pero que la genera, que la establece alguien que se llamó Malthus, ¿sí? Ya en el siglo XIX, basándose, sí, en toda esta teoría que dijimos de la selección natural y del origen de las especies de Darwin. ¿Qué es lo que decía Malthus?
Malthus decía algo como esto. Tenemos una sociedad, o varias sociedades, ¿no? En el mundo. Los recursos que tienen esas sociedades crecen de una manera, mientras que los individuos que conforman esa sociedad crecen de otra. Los recursos, él va a decir, crecen de manera aritmética, o sea, crecen 1, 2, 3, 4, ¿no? Tengo un recurso, después tengo otro, después tengo otro. Las personas, los individuos que componen un grupo, una sociedad, crecen de manera exponencial, ¿no? O sea, crecen 1, 2, 4, así, ¿no? Como que van creciendo de manera exponencial. Por lo tanto, las personas crecen más que los individuos, crecen más que los recursos. ¿Qué genera eso? Que las personas crezcan en número, ¿no? En cantidad, mucho más que los recursos. Les pregunto a ustedes. Y genera un consumo masivo de los recursos. Hay o sea, hay un desbalance, habiendo un desbalance de recursos, agotamiento. Hay O escasez sea, de recursos, porque hay escasez de recursos. y menos recursos. Bien. O sea, escasez de recursos. Claro, si hay más personas que recursos, claramente hay un desbalance, como dice el compañero, hay una escasez de recursos, no van a alcanzar para todos. Eso es lo que él propone, ¿eh? Ojo con esto, no estamos diciendo que Malthus tiene la razón. Él escribe en el contexto en Inglaterra, en un contexto de industrialización, ¿no? Que recuerden en un contexto de una modernidad en el siglo XIX, donde hay una explosión demográfica, justamente porque y una explosión demográfica y un aglomeramiento de las personas en las ciudades, ¿no? Porque las industrias estaban en las ciudades. ¿Se acuerdan? Que es un poco lo primero que hablamos cuando hablamos del surgimiento de la antropología, ¿no? De que se trasladaban, dejaba de ser el trabajo dejaba de ser artesanal, pasaba a ser industrial. Esto generaba que las personas se hacinen en las ciudades, se vayan del campo a las ciudades explotan, están superpobladas, ¿sí? Se necesita mucha mano de obra, ¿no? Eh, esto genera que trabajan todos, sí, todos me refiero a mujeres, niños, hombres, ancianos. Por ahí esto se ve un poco más en sociología, pero les cuento de paso. Trabajaban todos, no había reglas para el trabajo, no había reglamentaciones, normativas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto que generaba? Que haya muchas personas, pocos recursos, según Malthus, ¿no? Y se dé pie o se dé lugar a una competencia por esta subsistencia, ¿no? En esta competencia por esta subsistencia, Malthus va a decir, bueno, va a sobrevivir tomando estas teorías de Darwin, va a sobrevivir a aquellos que aparezcan como más aptos. Claramente nosotros no somos animales, esta cuestión de lo apto tiene que ver con, no sé, tener ciertas destrezas, ser más inteligente, tener mejor preparación para tener un mejor laburo. Estoy pensando en cómo piensa Malthus, ¿eh? Se basa más en el conocimiento de la persona. Sí, tener conocimientos como para generar, qué sé yo, un trabajo, o ser mejor en un trabajo, o Conocimientos y habilidades. habilidades, sí, por eso digo, tener ciertas destrezas para, no sé, mejorar, sí, ciertas destrezas, ciertos conocimientos para mejorar tu calidad de vida, tu trabajo y sobrevivir y ser como más apto, entre comillas, para obtener esos recursos que de movida son escasos. Esta situación es la que plantea el darwinismo social, basándose en esta teoría de la evolución de Darwin, pensada para seres humanos en una sociedad industrializada como Inglaterra a finales del siglo XIX, ¿sí? Que después se trasladó a pensarse para todos los grupos. Entonces, muchos cientistas sociales, y el mismo Malthus después también lo aclara, ¿qué hacemos con las personas que no tienen esas capacidades, no tienen esas habilidades? No sé,
no las tienen a priori, por ejemplo, que ya es un tema, ¿no? ¿Qué hacemos entonces con las personas viejitas, ancianas, que no pueden, no sé, laburar a la par de una persona joven? ¿Qué hacemos con los niños, que tampoco tienen las destrezas, las habilidades ni los conocimientos como una persona madura? ¿Qué hacemos con las personas que tienen capacidades diferentes, que ahora les llamamos capacidades diferentes, pero en ese momento con las literalmente, Malthus le decía, ¿qué hacemos con las personas inválidas, con las personas que incapacitadas físicamente o mentalmente? ¿Qué hacemos con las personas que son tontas, que son deficientes o lo que sea? Respuesta de Malthus: las eliminamos. Es como lo que sucedería en la naturaleza con un animal que, no sé, con un perrito que nace un poco más débil que el resto, bueno, no llega a tomar la teta de la madre, chau, se murió, queda eliminado. Es la propia naturaleza se encarga de eliminar a aquellas personas que no están adaptadas al medio para que los recursos se alcancen para todos. Esta era la propuesta de Malthus. Las personas que no lleguen a tener esas habilidades, esas destrezas, esas estrategias para prevalecer dentro de una sociedad, y prevalecer implicaba obtener esos recursos, quedan en el camino. Lo cual es bastante Re nefasto. fuerte, re fuerte, re fuerte. Muy fuerte, Peligrosísimo. Es muy peligrosa una teoría es semejante. muy fuerte, es muy peligrosa, y si nos ponemos a pensar un poco, no es tan, no está tan superada, ¿no? Digamos, por ahí rondan todavía algunas cosas que están como muy ligadas a eso, ¿no? Muy ligadas a esa idea, ¿no? Entonces, Sí. sí, digamos, em, bueno, claramente, no sé, hay un montón de estados, por ejemplo, el estado nazi o el estado que dijeron, somos darwinistas sociales, seguimos esta idea, por otras razones, también por esto que hablábamos un poco de la pureza de las razas y qué sé yo, pero que, digamos, el que no esté preparado para esta sociedad, lo lamentamos y quedará en el camino. La realidad es que esta es una explicación de un determinismo biológico increíble. Entendemos que las sociedades no funcionan, gracias, menos mal, que no funcionan exclusivamente de esa manera, pero cada tanto se reavivan estas propuestas muy matizadas, muy, sí, escondidas, Muy enana pichana, como re escondida. tal cual. Y están dando vueltas ahí todavía. Bueno, el que se queda en el camino, se queda en el camino, sorry, ¿qué le vamos a hacer? Y un poco la crítica que se le hace desde, digamos, desde el texto de Lischetti, digamos, porque el texto de Lischetti presenta este tipo de explicaciones, ¿no? Pero también genera una crítica, ¿no? Porque, digamos, desde las ciencias sociales, este tipo de explicaciones que tienen que ver con determinismos biológicos, no sé, no adherimos, digamos, las ciencias sociales no adhieren, sino que buscan explicar por qué surgen este tipo de explicaciones, surgen este tipo de teorías, y por qué pegan además, ¿no? ¿Por qué pegan? Hay momentos en las sociedades en las que están muy presentes, ¿no? Un poco de lo que trata de explicar Lischetti en el texto es que la cuestión de la biología obtura un montón obtura, niega, elimina, no permite otros tipos de explicaciones que son más, o que obedecen más a una distribución de los recursos, ¿no? Por ejemplo, o que obedecen más a, em, ¿cómo puedo explicar? Obedecen más a subsanar este tipo de deficiencias de las que habla Malthus con otras formas, qué sé yo, no sé, con cooperación, con solidaridad, ¿no? Digamos, se, hay formas digamos, de subsanar esto, tipos, no sé, mi mamá es una señora mayor, ya no puede trabajar, sin embargo, para mí no tiene que ser eliminada, mi mamá, su mamá, digo, cualquier viejito, cualquier niño, ¿no? Digo, hay otras formas que tienen que ver con la distribución de recursos, ¿no? De que estas personas puedan seguir subsistiendo, ¿sí? Pero lo que se pone, lo que ponen
o lo que trata de mostrar Lischetti es que estas explicaciones son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de lo biológico, ¿no? De estas condiciones biológicas con las que uno nace, ¿no? Qué sé yo, si hay un chico que nace, una persona que nace con algún problema de discapacidad, o con una capacidad diferente, o con algún problema de retraso, la biología es muy difícil, te diría que casi, digamos, ya con estas cuestiones genéticas, es casi imposible de cambiar. Entonces, si la biología es casi imposible de cambiar, no podemos percibir estas cuestiones que vienen diciendo, no sé, muchos cientistas sociales, como la cuestión histórica, la cuestión de proceso. Y la cuestión de proceso y la cuestión histórica lo que genera son posibilidades de cambio. O sea, que una persona que nace con algún tipo de padecimiento biológico, que no se puede modificar, porque bueno, algo de lo que tiene la biología es eso, es que nací con esto, y no sé, y seguiré con esto. Digamos, si nos quedamos solamente con explicaciones biológicas, es como que de alguna manera limitamos las posibilidades de cambio. Entonces, ay, bueno, si vos naciste con algún tipo de discapacidad, lo lamentamos, la biología es así, no hay posibilidad de cambio, no queda otra que, bueno, subsistís lo que tengas que subsistir. No, hay otras formas de explicar, hay otras formas, otras visiones de la sociedad que no son deterministas biológicas, tal como el darwinismo social, pero que implican repensar las sociedades, los grupos, que implican redistribuir los recursos, ¿no? Que implican tener en cuenta los determinantes sociales, que implican tener en cuenta los factores históricos, los factores culturales, ¿no? Un montón de cosas que hay que estar dispuestos también, ¿no? Que hay que estar dispuestos como sociedad a tenerlos en cuenta. Me parece como a mí me parece como muy actual estas discusiones, muy actuales. ¿Sí? Tipo, bueno, naciste así con ciertas dificultades y no podés moverte de esas dificultades porque la vida es así. Porque no se piensa el sistema, no se piensa una sociedad, no se piensa un grupo desde otro lugar. Pero ya les digo, estas ideas, estas discusiones, estas argumentaciones, ya nadie te va a venir a decir que es darwinista social. Y más o menos, ¿eh? Porque por ejemplo en Europa hay un montón de movimientos de ultraderecha que lo dicen abiertamente. Tipo en España el Vox, en Alemania el nazismo tuvo que ver con eso. Todavía están muy vigentes. Es más, están resurgiendo muchas de estas ideas que se pensaban como superadas. Depende de los movimientos socioeconómicos de cada país, muchas veces empiezan a surgir, ¿sí? Por otro lado, también Lischetti nos habla de la sociobiología, que es otra forma de explicar también los grupos, las sociedades, las conductas humanas, a partir de la dimensión biológica. Nosotros, como ciencias sociales, insisto, no negamos la dimensión biológica de una persona, de un individuo, de un grupo, de una sociedad, pero no decimos que es la única y que es la que prevalece, sino que esa biología es matizada por un montón de otras dimensiones, como las culturales, las sociales, la económica, la espiritual, no sé, un montón, y que no somos seres biológicos exclusivamente, ¿sí? Pero incluir estas otras dimensiones tiene que ver con procesos hegemónicos, que es lo que veíamos un poco la clase anterior, ¿no? Con esto de movimientos hegemónicos y contrahegemónicos que están siempre discutiendo y siempre en disputa. La sociobiología es otra forma de explicar, es otro determinismo, otro reduccionismo biológico, ¿no? O mejor dicho, es un reduccionismo biológico. La diferencia entre el determinismo, que esto es de lo que habla un poco Giglino, la diferencia entre un determinismo y de un reduccionismo es que en un determinismo lo único que influye sobre un grupo, una sociedad o la conducta de los individuos, en este caso es la biología, y un reduccionismo es que la única explicación que yo puedo dar para la conducta de los seres humanos, en este caso como la sociobiología, es una explicación biológica.
¿Qué va a decir la sociobiología? Mm, Otra vez toma muchos digamos, obviamente, de las ciencias naturales y de la evolución, ¿no? Y de la teoría de Darwin, pero lo que va a decir es que las conductas sociales en el presente, en la actualidad, las conductas sociales de los individuos, se explican por los comportamientos de los primeros, de los primeros hombres, ¿no? De los antepasados, ¿sí? Pero de los primeros hombres, de los Australopithecus, de los Homo, o como especie, digo, ¿no? Del linaje Homo. Recuerden que hay algo que sucede entre eh, digamos, los chimpancés, que serían como los los monos más allegados genéticamente a nosotros. Hay algo en el medio que todavía no se sabe, y surgen una especie distinta que serían como, esto es bien antropología biológica, no digo que se lo sepan, pero yo intento explicárselos como algo interesante, digamos. De los primeros homínidos, profe. Claro, tenemos un monito, ¿no? Algo en el medio que sucede que todavía no se sabe. Ahí vamos con la cuestión de los instintos. Algo entre medio que no se sabe, y surge una especie distinta que empieza siendo un Australopithecus. No sé si ustedes escucharon hablar de Lucy, en que se encontraron unos huesitos de unos huesitos en África, bastante completo, que daba digamos, el primer registro de algo muy distinto a un mono, pero que todavía no es un humano. ¿Se entiende la idea? Le pusieron Lucy porque estaban escuchando los Beatles y estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamonds. Búsquenlo, Lucy, y va a aparecer. Y era como una especie que tenía algo de mono y algo de humano. Ya se paraba en dos pies, dos patas, dos piernas, en dos patas, pero todavía tenía los brazos muy largos como un mono, qué sé yo. Y de eso fue evolucionando, surgieron los primeros homínidos, hasta llegar al Homo sapiens moderno actual, nosotros. Como especie estoy hablando. Entonces, lo que dice la sociobiología es que nosotros, Homo sapiens, tenemos todavía, o nuestras conductas de Homo sapiens se pueden explicar a partir de los comportamientos que tenían esos primeros hombres que ya no eran monos, pero que todavía no eran humanos modernos, ¿no? O esos primeros humanos modernos. No importa, pero digo, lo interesante es que se tratan de explicar conductas a partir de comportamientos de especies que todavía no eran humanos, propiamente dichos, que todavía tenían mucho de animal, y muchas veces estas explicaciones sociobiológicas trazan analogías, va a decir, trazan como nosotros nos manejamos de esta manera o tenemos estas conductas porque responden a algo instintivo o algo animal que tenemos adentro. Justamente respondiendo un poco a esto La que psicología planteaba todavía la utiliza, compañera. ¿Cómo? la psicología todavía utiliza esos discursos a veces para hablar de ciertos rasgos instintivos que llevamos como seres humanos y que traemos ya en el ADN. Eso se escuchó mucho ahora con el tema de la violencia, con el tema de la pandemia. Tal cual. Eso se escuchó mucho. Por ejemplo, la violencia muchas veces. ¿Qué tipo de explicaciones son estas de la sociobiología? Les doy un ejemplo que justamente los nombra el texto. Unos ejemplos. Por ejemplo, la violencia es explicada a partir del comportamiento que tienen los animales, sobre todo, o la violencia, por ejemplo, de los hombres, además, como si la violencia fuera inherente de un hombre, masculino, quiero decir, ¿no? Es explicada como, no sé, como por ejemplo los leones alfa defendiendo su territorio, ¿no? O la violencia, no sé, la violencia muchas veces hacia las mujeres también es explicada de esta misma manera, ¿no? La dominación sexual también es explicada, bueno, no sé, las especies de animales, hay un macho alfa que domina al resto de las mujeres, al resto de las mujeres, a las hembras. Bueno, en los humanos se reproduce algo similar.
es reducirnos, por eso son visiones reduccionistas y no deterministas como en el darwinismo social, es reducirnos a nuestra parte más instintiva y animal, ¿no? En el caso de que estuviera, esa es una discusión, más instintiva y animal, digo, porque hay un montón de formas de explicar la lucha por las guerras por un territorio que no responden a una lucha por el territorio como lo hacen, no sé, un grupo de leones, ¿no? Digamos, una guerra por las colonias en África, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que es algo que estuvimos viendo, que las potencias empiezan a pelear por los recursos y por mantener las colonias en África y en Asia, no responde a algo instintivo, o por lo menos yo no lo veo así, a algo instintivo o algo animal de defensa del territorio, ¿no? Claramente en una guerra se están disputando otras cosas, recursos, políticas, hegemonía, soberanía, ¿no? Que distan mucho de lo que hacen los leones en África. ¿Me siguen la idea? Sí, sí, tal cual. Interés político, interés económico, o sea, Tal cual. ¿en qué punto los animales adoptan un nuevo territorio para adquirir y para juntarlo al que ya tienen? En ningún momento. Ellos migran por un tema de comida y de supervivencia, que es otra cosa totalmente diferente. Tal cual. Pero todas estas explicaciones, entonces, de alguna manera son explicaciones muy simples para un ser humano, digo, ¿no? Simple para que tenemos otro bagaje, otra inteligencia, otros conocimientos, que no nos movemos por instinto, por más que mucha gente te hable del instinto materno o cosas por el estilo. Que además son explicaciones biológicas en especies que no son exclusivamente biológicas, ¿no? Que tenemos toda una parte intelectual, toda una parte, una dimensión social, una dimensión cultural, una dimensión espiritual, que bien pueden explicar formas de manejarse, ¿no? Comportamientos. No sé, que se entienda bien, yo no estoy avalando la violencia, lo que yo estoy diciendo es que la violencia no responde a que nos manejemos como si fuéramos leones, o como si fuéramos dos perros que nos peleamos por un hueso, ¿no? Digamos, responde a otro tipo de cosas, pero si nosotros reducimos las explicaciones de las conductas de las personas, o de los grupos, o de los países, o de las sociedades, a explicaciones de este tipo, y este tipo de explicaciones, no sé, este tipo de explicaciones, sí, este tipo de razones por las cuales se pelean un animal tienen que ver con sus instintos, tienen que ver con algo más biológico, y esa biología no se puede modificar. Si nosotros entonces explicamos sociedades o cosas que suceden en las sociedades de ese lugar, a priori ya estamos pensando que no hay posibilidad de cambio. Y eso Las quieren justificar a la violencia de esa forma. es complejo. Entonces meten todo el tema de la evolución y del instinto, que es algo que quizás en la vida cotidiana no se puede dilucidar, para que la gente adopte esos discursos. Y decir que el ser humano es puramente biologicista o biológico, queda muy, muy reducido, porque ya hemos mostrado que a los últimos 40 años hemos cambiado una barbaridad, hemos evolucionado una barbaridad. Estoy hablando a nivel global, sin importar la cultura o el país o el lugar de donde vengan, las personas han evolucionado, con excepción de alguna que otras tribus que se han querido quedar con ese legado que ya tenían. Pero digo, biológicos no somos, puramente biológicos ya no somos, se ha demostrado eso. Sin embargo, muchas veces se apelan a ese tipo de explicaciones justamente para no ahondar en otras que son como un poco más complejas y que pondrían como en jaque un montón de cosas que nosotros entendemos como dado y que suponemos que no se pueden modificar y sí se pueden modificar como cierto orden establecido. Un poco lo que señala la autora es que, por ejemplo, la sociobiología naturaliza, ¿no? Da por sentado un orden como el capitalismo, ¿no? Como el sistema económico-social
que responde a un capitalismo, ¿no? Donde aparece como el orden que está dado, es el orden que es así, y como está explicado por este tipo de cuestiones más biologicistas, y las cuestiones biológicas no tienen posibilidad de cambio, entonces este orden social se entiende como que no puede ser modificado, es inevitable. Bueno, aquel que no tiene recursos es porque no le puso fuerza, no le puso ganas, no se esforzó en conseguir trabajo, es pobre porque no se esforzó, porque no le da la cabeza, entonces merece seguir en la pobreza. Bueno, hay un montón de cosas, por eso digo que se empiezan, como que están, que se cuelan, ¿no? En este tipo de explicaciones y que lo que hacen es no cuestionar el orden establecido. Podría ser de otra manera esto, podría ser, pero si nosotros eh, damos explicaciones basadas exclusivamente en la dimensión biológica del hombre, esa dimensión no la podemos modificar porque tiene que ver con nuestra genética, tiene que ver con cuestiones de evolución que no sean, digamos, no son cambios que no sean que nosotros percibamos en nuestra vida, es muy cortita para las modificaciones evolutivas que se fueron dando. Las cuestiones evolutivas se dan en miles de años o millones, diría, ¿no? Entonces, de alguna manera obtura la posibilidad de cambio, ¿no? Eh, Otra explicación que dice, por ejemplo, entender y legitimar y toda la legitimación que tiene que ver con la expansión colonial, la superioridad europea, esto que nosotros veíamos en el primer momento, qué sé yo, responde a esto, ¿no? Digamos, como aquí hay seres humanos, hoy dentro de la especie humana hay seres humanos que están mejor adaptados, ¿no? Y que por esta razón pueden dominar al resto porque están de alguna manera más preparados, ¿no? Para, para dominar al resto de las poblaciones y expandirse y tener colonias, ¿no? Y mostrar una superioridad eh, con unos vinos salvar, una superioridad racial o biológica ¿no? Eh, que no sería tal. Pero si nosotros empezamos a cuestionar un poco esa idea de expansión colonial y qué sé yo, nos damos cuenta de que no, lo que prevaleció son otras formas. Digo que el capitalismo va de la mano con la expansión de los territorios para poder obtener recursos y obtener consumidores, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Digo, había un poco lo que se dice en chiste, pero tipo era una tierra de salvajes, una tierra de bárbaros y necesitaban un poco de educación, ¿no? Un poco esto es lo que habíamos visto que habíamos dicho que son esas ideas que estaban presentes en civilización y barbarie y esas cosas, ¿no? Pero que responden a explicaciones exclusivamente biológicas. Entonces, muchas veces lo que nosotros intentamos demostrar es que estas son o reducciones o determinismos, ¿no? Como formas de explicación eh, de los grupos, de las sociedades, o mismo del comportamiento de los individuos que responden a reducciones, a simplificaciones, a determinismos biológicos y que las personas, los grupos, las sociedades tienen más dimensiones que la biológica exclusivamente. Y muchas veces en salud se cae en este tipo de abusos, ¿no? Del biologismo, ¿no? Poco creo que ustedes igual lo vamos a ver cuando hablamos del modelo médico hegemónico, digo, pensar la salud o el proceso de salud, enfermedad, atención, muerte, exclusivamente desde el punto de vista biológico, obtura pensar los determinantes sociales, pensar la cuestión de la vivienda, la cuestión de la educación, la cuestión del medio ambiente, ¿no? La cuestión del trabajo, la cuestión de género. Digo, todas cosas que hacen a la salud, que no son biológicas exclusivamente, pero que si nosotros adherimos fielmente al modelo médico hegemónico, las dejamos de lado. Si Exacto, que la adherimos persona al es un modelo órgano. hegemónico, si terminamos adhiriendo fielmente al modelo hegemónico, terminamos teniendo una salud privada en toda la Argentina, lamentablemente. Además, ¿no? Digo, porque esto del modelo médico hegemónico, como
venimos señalando, no solamente tiene que ver en pensar la salud, en pensar la enfermedad, en pensar la atención, en pensar la muerte, de qué se muere la gente, ¿no? Digamos, qué cosas influyen en la muerte de las personas. Y una pavada como que uno diría es impensable, no sé, que la categoría género, ¿no? Influya en la muerte de las personas y sí influye. Por ejemplo, las estadísticas dicen que la población travesti y trans tiene una expectativa de vida de 35 años. Entonces, Eso es por el hay trabajo algo que no insalubre que es hacen. biológico, hay algo que Eso no es es por el biológico, trabajo insalubre que hacen, por las pocas oportunidades que tienen. exactamente. Lamentablemente hay factores que no son puramente biológicas, pero terminan incidiendo porque todas las cuestiones por las que cruza una persona social termina atravesando la salud en un momento o en otro. Exactamente, tal cual. Pero si nosotros, digamos, solamente adherimos a la dimensión biológica de un ser humano, como por ejemplo este tipo de explicaciones, bueno, nos quedamos con eso y no encontramos otra forma de explicar el mismo suceso que implicaría pensar las cosas de otra manera, pensar las cosas dadas, el orden establecido de otra forma. Eso es un poco lo que quiere mostrar Lischetti en sus textos. Me parece que es muy cortito y está muy piola lo que ella busca, como que se despierte ahí, pensemos esto, y esto que yo les digo, estas teorías están presentes, pero están camufladas, digamos. Están muy camufladas y hay momentos en los que no están tan camufladas. Después busquen, posta, en España el Vox o esa gente que, no sé, vuelve 50, 60, 70 años atrás a la superioridad racial, a, eh, a toda una forma conservadora de entender la sociedad y biológica que está teniendo un auge en Europa, eh, amanecer dorado en Grecia, digo, por ahí lo escucharon, por ahí. Eh, pero bueno, que como que retoman estas ideas y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, también tiene que ver con los momentos, digamos, de las sociedades. Pero bueno, está bueno como saber que existe esto y poder darse cuenta de que, che, por ahí atrás de esto que están diciendo, que suena tan divino, están estas ideas que son, desde mi punto de vista, bastante nefastas. Un Yo poco creo que siguiendo con esto, sí. en un intento de que la gente no se pregunte qué es lo que pasaba realmente con el coronavirus, una de las primeras teorías que salió fue que un orden mundial había dispersado un virus para matar a esa sociedad que no le es productiva, porque atacaba directamente a los ancianos. Digo, querían que esa gente agache la cabeza y asuma esa idea y punto, para que no venga todo el tema de cuestionamientos después de por qué, de qué, hacia qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí, un poco esto de la inmunización por rebaño está basada en estas ideas. Bueno, que se contagien, dejamos libremente que se contagien las personas, el que la zafa, se hace más fuerte, y el que no está preparado, bueno, será eliminado. Es tipo, parece los Juegos del Hambre, no sé si la vieron. Es Sí, tremendo. tal cual, pienso exactamente lo mismo. Aparte, te tiran como diciendo, bueno, vos sos productivo, sos joven, no te preocupes que te vas a contagiar y vas a seguir adelante. El que queda, queda. De esa Claro, forma, la y los sociedad que adopte esa idea no va a cuestionar a sus gobernantes qué es lo que se puede o no hacer. Ujú. Y además, pensémoslo así, digamos, obviamente que por ahí si vos sos una persona joven, sin comorbilidades, no sé, con acceso a los medicamentos, con acceso a la salud, vas a prevalecer, ¿no? ¿Y qué hacemos con los viejitos? ¿Y qué hacemos con los niños? ¿Y qué hacemos con los, no sé, inmunodeprimidos? ¿Y qué hacemos con las personas que viven hacinadas en un conventillo y que comparten el baño y la cocina, que, digo, se contagian muy fácilmente? ¿Y qué hacemos con los que no tienen plata para pagarse un sistema de salud pila y tener una cama y un respirador? Los dejamos morir porque tienen que eliminarse porque, bueno, pues la selección natural. Bueno, para mí son ideas nefastas, pero muchas veces están ahí dando vueltas, ojo, ¿eh? Ojo con eso.
Entonces me parece que está bueno saber por dónde vienen, saber de dónde salen, saber que están dando vueltas por ahí, saber que existen este tipo de explicaciones. Bueno, continuando un poco con los textos, una cosa interesante que señala Giglino, que dijimos además de las simplificaciones, las determinaciones y las reducciones, como formas de generar explicaciones, igual, por favor, no se queden con esta idea de que las reducciones y las simplificaciones son solamente biológicas. También las hay sociales, ¿no? Digamos, esto que yo les decía del marxismo, entender solamente el modo de vida a partir de las cuestiones económicas es un determinismo también, ¿no? Que es una de las críticas que se le hace al marxismo, ¿no? Hay otras dimensiones que también pesan en la vida de las personas y que no tienen que ver con la economía o las condiciones de vida exclusivamente, y ahí, digamos, no le contestan los biologicistas, porque no lo hacen, sino que le contestan muchas veces muchos cientistas sociales que abogan por una cuestión cultural, che, ten en cuenta que hay muchas cosas que se explican no solo desde la economía, a Marx digo, ¿no? Sino desde las cuestiones culturales. Bueno, pero sacando eso, acá hay una pregunta de Nair que no tiene nada que ver, pero sí tenés tiempo hasta las 12 para hacer la actividad. No quería pasarme de eso y ya está. Otra cosa que señala Giglino es que, va a decir, la autora, ¿no? No niega las cuestiones naturales, ¿no? La existencia de límites naturales como la muerte, como los factores genéticos, los factores hereditarios y lo que sea. No las niega, no es nada. Pero dice, se puede pensar esta influencia de lo biológico como una dimensión más, que está muy bien, sin caer en los reduccionismos. Entonces, ella hace como una comparación en el texto que está bueno entre el determinismo biológico y la potencialidad biológica. Cuando hablamos de determinismo biológico, estamos hablando de algo innato, de un factor que explica, ¿no?, nuestro comportamiento a partir de nuestras características biológicas, nuestras características genéticas, y todo esto que dijimos, que entonces estas características no se pueden modificar, y si no se pueden modificar no hay posibilidad de cambio, y si no hay posibilidad de cambio, ¿para qué? No sé, ¿para qué llevar adelante políticas públicas, por ejemplo, si total la gente no va a cambiar, porque pesa más lo biológico que otras cosas, ¿no? Pero podemos entender estas cuestiones biológicas desde otro lugar que ella le llama la potencialidad biológica. Y nosotros pusimos en el Power un ejemplo copado, qué sé yo, el texto habla del ejemplo de Mozart, por ejemplo, pero bueno, lo ayornamos un poquito y pusimos a Messi o pusimos a Maradona, ¿no? Que dice, bueno, hay cosas que tienen que ver con nuestras características biológicas, que tienen que ver con nuestras características genéticas, que bueno, que no se dan en todos. Realmente las personas que juegan a la pelota como Maradona o como Messi o como, digo, o como que tocan el piano y tienen oído absoluto como Mozart o como Charlie, son pocas, tienen que ver con cuestiones biológicas, con cuestiones genéticas, perfecto. Pero si esas cuestiones biológicas o genéticas favorables no se las apuntala o no se las no se las ayuda con cierto grado de desarrollo, no, por sí solas no generan nada. ¿Qué quiero decir con esto? Messi puede ser un recontra mega jugador de fútbol genial, no sé cómo hace para mover la pelota, no tengo idea. Pero si no hubiera tenido la oportunidad de jugar en un club que lo hubiera bancado desde pequeño, con ciertas operaciones, que le hubiera bancado los medicamentos, qué sé yo, bueno, qué sé yo, seguía jugando en el fondo de la casa a la pelota, un chico que era un genio, divino, perfecto, pero bueno. Entonces, eso es otro punto de vista. ¿Se entiende la idea? Y tal cual, hay circunstancias O sea, que cambian las cosas, las realidades. Exactamente. Yo puedo ser, no se me ocurre ningún ejemplo porque nada de eso. Digo, pero yo puedo ser muy inteligente, súper brillante. No es el caso, chicos. Súper brillante, no sé, tener una mente súper privilegiada, qué sé yo. Pero si eso, no hay una universidad que me tome, no hay una universidad, y soy pobre y no puedo ir a una universidad, y después la posibilidad de un trabajo, y qué sé yo, todo eso que biológicamente, no sé,
tenía que ver con una superinteligencia así que me desborda, no me sirve de nada. Entonces, la idea de potencialidad biológica es más, es mirar la cosa de la biología desde otro punto de vista, donde es importante la potencialidad biológica, pero también eso, si no va acompañada de cuestiones culturales, económicas, sociales, etcétera, no tiene ningún valor eh, per se, ¿no? No tiene ningún valor por sí mismo, ¿sí? Doy un ejemplo que es muy, que está como muy, por ahí no lo notamos, tipo, eh, pareciera que la gente negra solamente sirve para correr carreras geniales y ser velocistas. Ya ahí tenemos una reducción biológica increíble, ¿no? Pero además, por ahí hay un montón de personas negras que si nos guiamos por esa reducción biológica, corren re rápido porque tienen un cuerpo de manera que, conformado de manera tal que, no sé, como era el jamaiquino que ganó un montón en velocidad en 100 metros, bueno, o que en las maratones también son súper resistentes, no sé. Siempre está como ahí al borde esas cosas, ¿no? Porque los negros son buenos para bailar, son buenos para el deporte, está bien, pero si no hay un desarrollo social que les permita potenciar esa cuestión biológica que parece que fuera innata, ¿no? No podrían llegar a nada tampoco. Digo, como esa cuestión que ay, es negro y corre rápido porque es negro. Ya ahí, de movida, hay una reducción biologicista. Tremenda. Racista, biologicista, tremenda, pero es muy, no es una locura lo que yo estoy diciendo, está muy presente muchas veces. Está dejando sin mérito a la persona, todo el esfuerzo, toda la historia que ¡Claro! tuvo para llegar. Las condiciones de vida, y no solamente el esfuerzo, ¿no? Las políticas públicas que estuvieron alrededor para que esa persona pueda ir, porque yo qué sé, si no hay un sponsor o un estado que te banque ir a una olimpiada, por más que corras y corras y corras a los Forrest Gump, no pasa nada. Claro, porque Sí. si no tenés una ayuda, vas a seguir corriendo la vuelta a tu casa. Porque Claro, sos muy rápido, pero no lo podés mostrar en ningún lado, ¿no? Entonces, un poco Bueno, esta dijo idea de algo potencial. justamente clave para dar un buen ejemplo. Forrest Gump, por ejemplo, Sí. él sale a correr en un momento y no es notable hasta que no lo sponsorean. No lo empieza la gente a adoctrinar como que estaba haciendo algo fuera de lo común. Las circunstancias que él iba atravesando, lugar a lugar que iba corriendo, lo hace trascender. Exacto. Y es más, por ahí toda esta cuestión de la potencialidad biológica, si tampoco es acompañada de condiciones de vida adecuadas, y tampoco, digamos, tampoco a priori o per se es algo, digamos, que descolle, ¿sí? ¿Se entiende? Que sea notorio. No sé, yo puedo haber, no sé, un chico en África pudo haber nacido en África y pareciera como que los africanos corren rápido o lo que sea, pero si ese nene no comió de chico, no va a poder hacer nada. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, profe. Hace un tiempo le hicieron una nota a un keniata, que ahora no recuerdo el apellido. Mayormente los keniatas son los que más se destacan en este deporte. Y él hablaba de cómo sufría en realidad para llegar a lo que él había conseguido, porque ni siquiera en realidad le gustaba, lo hacía para poder ayudar en la casa, para que la familia tenga que comer, y lo que le costaba, porque es durísimo, o sea, de miles llegan muy poquitos, y que Claro. no le gustaba, o sea, encima, tenía el potencial, pero Exacto. obligado, digamos.
Digo, pero ese potencial que puedes tener, si no es acompañado de otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones más sociales, tampoco hacemos nada con eso. Y este ejemplo, digo, de los negros, los africanos, y que muchas veces escuchamos, tipo, sí, son rápidos porque son negros, son... Yo escuché cosas tipo, me acuerdo del Mundial, ¿se acuerdan del Mundial de Sudáfrica? Me acuerdo de tipo, ay, los negros se la pasan bailando, son alegres los negros, son todos alegres. Ay, ay Dios, me muero, me da vergüenza ajena. Todo esto nos lleva a pensar un poco la cuestión de la raza y el racismo, que es de lo que habla Memi. Digo, sí, raza, racismo, exactamente. ¿Qué es de lo que habla Memi? Digo, este ejemplo de que yo digo, lo escuché, gente, lo escuché de una compañera mía, tipo, ay, los negros son tan alegres. O sea, que ya por ser negro tenés eh, ciertas características innatas. Está castigado por ser negro, pobre negro. Yo vi una película un poco, profe, también que tiene que ver mucho el racismo, ¿no? Porque había no me acuerdo el nombre en este momento del deportista que esté hablando de las Olimpiadas, ¿no? Sí. El muchacho corría un espectáculo, consiguió sponsor, todo, llegó a Alemania, cuando le tocó a Alemania. Sí. Como era negro, no les dejaban hacer nada con los blancos, por ejemplo. Y cuando llegó a Estados Unidos con sus 3 medallas de oro, por más que haya ganado las 3 medallas de oro, fueron a festejar todos el recibimiento y todo, y lo hicieron pasar, o sea, era en un restaurante, y lo hicieron pasar por la puerta de atrás porque era negro. Exacto. Racismo total. Bien, entonces, todos estos ejemplos, a ver qué pusieron acá, creo que habían puesto un ejemplo en el chat. O los latinos, sí, los latinos, está bueno eso, sí. Hay como toda una parodia de los latinos que hace por ahí Capusotto, ¿se acuerdan? Como latino, la forma de hablar, el reggaetón, como que parece como que todo viene asociado por algo que tiene que ver con nuestra raza, ¿no? Pongo entre comillas porque el término raza, que es un poco lo que empieza a decir Memi, está mal conceptualmente, digamos, que es un poco en lo que nos vamos a meter ahora, pero digo, al revés también, digo, soy blanco, entonces se da por sentado que las personas blancas son, no sé, o se dio por sentado que las personas blancas son inteligentes o son superiores solamente por ser blanca, digo, en esto se basó el nazismo, por ejemplo, ¿no? En esto se basa la colonialidad en Latinoamérica, ¿sí? O se da por sentado de que una persona blanca sí puede, qué sé yo, podía ir a la universidad y una persona negra no, eso pasaba en Estados Unidos, o podía usar, eh, no me sale, había colectivos para negros y había colectivos para blancos, ¿no? O se da por sentado de que... Los mismos baños, profe. Había baños que los blancos usaban y los Bueno, negros no lo podían ni usar. hablar, digo, pero cosas como por ahí más actuales, y bueno, no tanto, porque la cuestión de los negros todavía en Estados Unidos es un problema, y de los latinos también, o por ahí cosas como, no sé, la idea de esto que un poquito hablamos recién, de porque sos mujer, eh, tenés que tener un instinto maternal, ¿no? Digo, todas estas cosas que responden a una cuestión biológica, donde prevalece lo biológico por sobre otras dimensiones. Esto también se ve en el racismo, o esto también se ve en los distintos tipos de discriminación. Memi va a hablar de algo que denomina heterofobia, que es como el miedo al otro, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, sí, que es como el miedo, bueno, los bolivianos sin mal olor, sí, sí, tal cual. Que es como el miedo al otro, ¿no? El miedo a lo diferente, pero cualquier diferencia. Solo que este miedo al otro es como bien general y va tomando distintas formas. El racismo es ese miedo al otro que es diferente en tanto cuestiones físicas referidas al color de piel, a un tipo racial, ¿no? Porque digamos, cuando hablamos de tipos raciales, que es una idea muy extraña y es una idea que prevaleció mucho hasta 1920, 1930, que ahora hablar de tipos raciales sería
es erróneo conceptualmente. Digo, si una persona te habla de tipos raciales y te habla de raza, no le des bola. Posta, no le des bola porque hay un montón de argumentos que rebaten esas ideas. Pero bueno, tenemos características étnicas. Sí, es correcto decir características étnicas. ¿Por qué? Porque las características étnicas no remiten a cuestiones físicas exclusivamente, sino que remiten a cuestiones culturales. ¿Sí? Bien, pero volvamos un poco a esto tenemos la heterofobia, que es el miedo al otro. Este miedo al otro es un miedo irracional, es un miedo que no está fundamentado, es un miedo en nada, digamos, ¿no? Y que puede tomar distintas formas. El racismo es un tipo de heterofobia, ay, que está basado en, digamos, guiarse por estos tipos raciales. Ahora vamos a explicar lo de raza y tipos raciales, etcétera. Pero hay otras formas. El sexismo, por ejemplo, es una forma de heterofobia que responde a, digamos, diferenciar, discriminar, excluir a un otro por las cuestiones, por factores sexuales. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a las mujeres, estamos hablando de la población trans, de la población travesti, digo, ¿no? Un miedo, un odio, un rechazo por estas cuestiones. Un clasismo también es una forma de heterofobia, ¿no? Que tiene que ver con este miedo, este odio, este rechazo, esta exclusión, y formas más violentas aún, ¿no? Como se dieron a lo largo de la historia, a un otro por cuestiones de clase, ¿no? Acá sí está muy notorio lo pobre y lo rico, ¿no? Estoy dando ejemplos, entre un montón de ejemplos, pero digo, la heterofobia tiene que ver con esto y se desprenden un montón de ejemplos. Puntualmente, Memi, este autor, habla de la cuestión del racismo, ¿no? Que dijimos que es ese miedo a un otro, que un otro no es individual, ¿no? Siempre estamos pensando que es un otro como colectivo, ¿no? Que se entiende como una amenaza, que se entiende como, sí, como amenazante y que muchas veces termina y que es como termina en exclusión, en violencia, en agresión, ¿no? Como se vio hace, no sé, hace un tiempo, qué sé yo, en Estados Unidos, que la policía mató a un negro, ¿se acuerdan? A una persona negra que así como que le pusieron la rodilla encima en la espalda y lo ahogaron, ¿no? Digamos. O bueno, ni hablar con, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, el Ku Klux Klan, o bueno, la Alemania nazi que decíamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Que no es solamente exclusión, sino que ya toma otra, otros ribetes, que tiene que ver con la agresión, que tiene que ver con la agresión física directamente, ¿no? Esto está muy a priori en Estados Unidos. Yo vi un video de un muchacho negro, ¿no? Sí. Agente del FBI. Él estaba sentado en un costado, estaba saliendo de un restaurante con un amigo que era blanco y lo para la policía. Y lo empieza a increpar. Lo empieza a increpar y lo esposa. Cuando lo esposa y le pide que se identifique, le dice que tiene la identificación en el bolsillo de atrás del pantalón. Y cuando el oficial ve que es agente del FBI, le termina pidiendo disculpas y lo deja. O sea, lo termina, ese problema de racismo que tenía también determina su lugar, porque, claro, como pertenece a una fuerza, lo deja ir. Ahora, si esa persona no hubiera contado con ese recurso, seguramente hubiera ido preso por vaya a saber qué boludez. Perdón por la palabra. Sí, Me nace sí, así. A mí me pasó algo medio parecido acá en Argentina, por ejemplo, íbamos caminando con un compañero que es bastante morochón, no es negro, pero es morocho, y nos paró la policía. A él nos pidieron documentos los dos, a él le hicieron levantar el buzo, la ropa, todo, ni tatuaje, ni marca, nada no tiene. Ahora, yo tengo tatuaje en todos los brazos, tengo cicatrices, todo, a mí nada, no me preguntaron nada. A él lo vieron como que porque su color de piel era más oscura, no sé, era narcotraficante o ladrón o asesino. O Está muy hay muchas arraigado eso. veces que es un mecanismo muy utilizado en la policía, que es la aportación de rostro. Es un poco muchas veces esto, es como que hay hay una forma de,
vestirse, actuar o alguna característica de nuestra fisonomía que hacen que te pare la policía. Corta. Te para la policía porque sí, por las dudas, digamos, ¿no? Sí, tal cual, y Eso eso es seguramente desciende del racismo crudo tal general que cual, salió de la época de los esclavos, que a los negros no tal cual. servían, que los negros no tenían aptitudes, que no podían. ¿Por qué decimos que es algo irracional este tipo de actitudes? Porque lo que se hace en el racismo, que es un poco lo que explica Memi, en el racismo, en el sexismo, en las formas de discriminación que existen, en las formas, sí, de discriminación que exista, ya sea racial, sexista, clasista, lo que sea. Lo que se hace es asociar, en este caso, qué sé yo, formas físicas, se le asocian valoraciones negativas, ¿no? Como que vienen asociadas. ¿Sos negro? Sos salvaje, por decirlo de alguna manera. ¿Sos pobre? Sos chorro. ¿Se entiende la idea? ¿Sos mujer? Tenés que ser madre. Eh, ¿Sos travesti? Sos promiscuo. Digo, se le genera, se le pegan a cosas, a cuestiones físicas, a cuestiones. Por eso empezamos hablando de la biología y de cosas que no se pueden cambiar y de cosas que se tienen que empezar a ver desde otra manera, porque si no se terminan en este tipo de situaciones porque se le asocian cuestiones sociales, culturales, a formas físicas, es asociar algo, es asociar algo cultural, social, económico, lo que sea, a formas biológicas. La biología no se puede cambiar, pero esta parte sí, digamos, ¿no? Pero esas asociaciones responden a nuestro sentido común, a las cosas que nosotros naturalizamos, a procesos hegemónicos, que es un poco lo que tratamos de explicar, ¿no? Eh, Bueno, nada, digo, entonces volviendo a Memi, eh, tenemos entonces la heterofobia, ese miedo al otro, que se transmite, se transcriben, digamos, en distintas formas. No sé, el racismo, el sexismo, no sé, se habla un montón, tipo, la arabofobia, que por ahí está muy presente últimamente, esto que hablábamos tipo, los musulmanes, vos ves a alguien con rasgos de musulmán y ya lo asocias a tirabomba, digamos, estas cosas que estamos diciendo que se le adosan a ciertas formas, ciertas valoraciones negativas, claramente, ¿no? A los migrantes por ahí en Argentina también, y en Estados Unidos también, y en Europa también. Digamos, ser migrante está asociado a cuestiones negativas, pero no cualquier migrante, ¿no? Sino migrantes de países limítrofes. Digo, cómo todo esto se va, eh, todas estas cuestiones que responden a cuestiones biológicas, físicas, de nuestra fisonomía, se le adhieren o se le pegan valoraciones negativas. Un poco eso es lo que señala Memi con la heterofobia. Eh, la homofobia, tal cual, exactamente. Acá mismo, profe, acá mismo se discrimina mucho a los hermanos que son de otros países limítrofes. Por Sí, ejemplo, sí. hay un discurso con el que estoy totalmente en contra, hay un discurso dando vuelta en Facebook que dice, mirá la nacionalidad boliviana o paraguayo que le dan el beneficio a tener el salario universal y le dicen, mirá de dónde sacan, mirá lo que hacen con la plata los jubilados, por ejemplo. O sea, todo el tiempo están tratando de poner esa cuestión racista también a Sí, favor sí, de sí. ellos, porque para mí no tiene Eh, hilo, pero bueno. y volvemos a lo mismo. Lo que se trata es de establecer o de eh, no cuestionar un orden que ya está establecido. Porque de última, eh, las personas migrantes, bueno, vienen acá a buscar trabajo como cualquiera, y el problema no es que ellos te roben el trabajo, sino que se generen más puestos de trabajo para todos. Fácil, o no tan fácil, ¿no? Digamos, no tiene la culpa la persona migrante, sino tiene la culpa el sistema que nos genera eh, tal cual, que no genera trabajo para todos. Bueno, la idea de la asignación universal por hijo, la idea de los planes o de los choriplaneros, también es algo así, es como que eh, como personas que viven del trabajo ajeno y que no se esfuerzan. Hablando un poco de esto, era un ejemplo que tendríamos que haberlo traído con el darwinismo social. Digo, personas que, bueno, si no se esfuerzan, tienen que vivir al resto de la sociedad. Bueno,
complejicemos un poco esa idea. ¿Qué pasa? ¿Posta no se esfuerzan o no hay oportunidades para todos? ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos morir? No sé, yo no lo traigo acá para polemizar ni nada, simplemente, mamá luchona, simplemente cosas que suceden en la actualidad, verlas desde otro punto de vista y problematizarlas. No lo digo que lo discutamos acá, ¿no? Pero está bueno, digo, que cada uno se lleve, mira, el darwinismo social puede venir por este lado, la sociobiología aplicaría esto, la heterofobia, si la podemos ver acá, digo, este tipo de cosas. Algo más que quería decir sobre el racismo y la heterofobia, y ya vamos como cerrando. ¿Por qué decimos que por qué decimos que es erróneo hablar de el concepto de raza y el concepto de tipos raciales? Porque es algo que ya la propia biología, ¿no? Porque, digamos, la idea de raza remite a ver si lo pensamos desde un punto de vista la idea de raza remite a que hay cierto grupo, ¿no? Que tiene las mismas características físicas, ¿no? Digamos, remite a que, por ejemplo, las personas de raza negra van a tener todos el color de piel oscuro, van a tener todos el pelo enrulado, van a tener los labios así. Las personas de raza blanca van a ser altas, blancas, de ojos azules, ¿no? Digamos, son como tipos raciales. Como que se genera una idea de una existencia de una raza pura. Y lo que está recontra mega comprobado, pero posta está recontra mega comprobado desde los estudios genéticos, que es lo último, digamos, dentro de la biología, porque tipo el ADN y las combinaciones genéticas y todo eso es algo muy actual, es que las diferencias entre estos grupos son mucho mayores que entre grupos. O sea, a ver si me puedo hacer explicar. Las diferencias al interior de aquellas personas que incluiríamos dentro del grupo de raza negra son mayores al interior de ese grupo que si las comparamos genéticamente, obvio, no físicamente, fenotípicamente, con el grupo de raza blanca. ¿Se entiende la idea? En la cuestión genética, las combinaciones, la mezcla, el mestizaje, la variabilidad biológica es altísimo en toda la humanidad, es altísimo y a lo largo de todo el tiempo. Entonces no se puede hablar de razas puras. Otra idea que también trae esto de hablar de raza, de tipos raciales, de razas puras, es la idea de superioridad racial o la idea de razas superiores biológicamente. Esto también está demostrado que no tiene ningún asidero, ninguna explicación racional ni ningún asidero biológico, ¿no? Aún, dice el texto, no hay fundamento, no hay explicación, ni hay demostración a partir de las ciencias naturales que demuestre esto. Y aún si eso fuera real, que no lo es, no prueba que esa cuestión biológica traiga aparejada, digamos, una superioridad moral, una superioridad social, una superioridad cultural, que es un poco lo que sucedía con Alemania nazi, ¿no? Tipo, estaba presente la idea de pureza de raza como si no hubiera variabilidad, como si no hubiera mestizaje, como si no hubiera tal cosa, y los que había se trataban de eliminar, y además estaba presente esta superioridad racial, ¿no? Como si eso, en el caso de que existiera, que no existe, trajera aparejado superioridad intelectual, superioridad moral, superioridad cultural, etcétera, etcétera. Eso es una Y idea, lo otro que también vale... es una idea de la que se quieren aferrar, lamentablemente. Es como usted dice, mientras más mezcla para hacerlo más cotidiano, mientras más mezcla, mejor pureza tiene, entre comillas, ¿no? Tiene más características de diferentes razas. Digo, sí. Me parece totalmente vano. El punto es que no existe la cuestión de raza, ¿no? Porque la cuestión de raza es hablar de grupos de personas que tienen las mismas características físicas y genéticas, ¿no? Y está claro que desde el punto de vista físico hay una variabilidad increíble y desde el punto de vista genético, que es algo que se descubrió hace poco, si bien somos todos la misma especie, hay variabilidades también, ¿no? Que, digamos, se expresan en la cuestión fenotípica. Digo, ustedes vieron biología y
tal vez habrán visto estas cosas de meiosis, mitosis, bla, 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 mucho mejor que yo, y de recombinación genética y esta cuestión, que la misma biología explica eso. Pasa que se evita entrar en ese tipo de conocimientos porque derrumba toda esta idea de raza, de tipos raciales, de superioridad racial, etcétera, etcétera. Tal cual, Choca, digo, esto de... demuestra totalmente lo contrario a lo que piensan. La idea del Exactamente. racismo va totalmente en contra de cualquier explicación biológica. Tal cual, pero a su vez es una explicación, una reducción biológica, porque es entender a la gente desde el punto de vista de lo fenotípico, ¿no? De lo que se expresa genéticamente, desde el punto de vista físico, fisiológico, si querés, bueno, un poquito más, pero que no tiene ningún tipo de asidero real, ¿no? Y por último, otra cosa que también cuestiona Memi, en cuanto a esta suposición de los tipos raciales, las teorías racistas, las razas, el concepto de razas, es que, eh, digamos, a ciertas razas se le adosan o se habla de cierta superioridad y se legitima cierta dominación por sobre otras razas, ¿no? Lo que va a decir Memi, dice, esta especie de superioridad biológica, nuevamente, en el caso de que existiera, y va un poquito en consonancia con esto que decíamos de la potencialidad biológica que hablaba Giglino, en el caso de que existiera, no es la única variable, ¿no? Tiene que ir acompañada de otras cosas, pero esa supuesta superioridad biológica no, no legitima, no explica o no justifica las ventajas sociales y económicas, ¿no? Las ventajas sociales y económicas eh, de una sociedad por sobre otra responden a otras cosas, a otros manejos, a cuestiones que tienen que ver con la economía, con la distribución, con otras cuestiones y no a cuestiones raciales, ¿sí? Lo que se hace es como escudar en cuestiones, uno se escuda, hay muchos grupos que se escudan, se esconden o justifican en cuestiones raciales la dominación de un otro, ¿no? ¿Por qué la mayoría de los negros son pobres en Estados Unidos? ¿No? Porque se trató de explicar esa diferencia de clase a partir de cuestiones raciales. No, no, o sea, son pobres porque hay un proceso histórico que viene del esclavismo y que es muy difícil de remontar, porque tienen menos oportunidades, porque no podían ir a la escuela, porque no podían tomar el mismo micro, porque no tenían, y porque claramente el poco trabajo que hay, la poca redistribución que hay de los recursos van para aquellos que aparecen como más legítimos o como superiores desde ese punto de vista. Si no, tendríamos que discutir otras cosas, si no, Estados Unidos tendría que discutir otras cosas. Por ejemplo, digo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, ¿A sí. alguien le quedó alguna duda con respecto a estos tres temas? A mí me parece que son temas que están muy buenos, que es como entonces, nosotros hasta el momento veníamos viendo cuestiones más sociales, explicaciones más de tipo social, más de tipo cultural, ¿no? Pero bueno, nada, no nos podemos olvidar de la cuestión biológica, pero ojo, que esa cosa biológica no prevalezca por sobre las cuestiones sociales. Y hay un montón de explicaciones que donde prevalece la cuestión biológica para esconder, escudarse o no hablar o no complejizar ciertas problemáticas, se prefiere decir, bueno, responden a cuestiones biológicas. No exclusivamente en todo caso, o no directamente, ¿sí? ¿A alguien le quedó alguna duda? Ay, mi gato. ¿A alguien le quedó algún comentario, algo que no se entendió? Claras y está buena la clase, la verdad que está muy bueno el tema, pero generalmente también lo que yo decía en el chat es que la discriminación y el tema racial no viene tan solo de la parte arriba, ¿no? También yo lo veo mucho en las escuelas. Sí. Los niños más vulgares generalmente hace ese tipo de discriminación. La verdad no entiendo, quizás por falta de, no sé, de aprendizaje. Yo creo que las políticas públicas tendrían que trabajar más en todo el mundo, ¿no? Porque se ve esto
en todo el mundo y golpean muchas veces a los chicos, tan solo por ser de una provincia de otra o por ser de, no sé, de, por vestirse diferente también, en todo tipo se ve. Sí, 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 tal cual. Eh, Ay, no quiero spoilear, pero bueno, digo, esto es un poco lo que se veía en el caso 2 de la actividad, ¿no? ¿Era el caso 2? El de... ¿O era el caso uno? Ay, no, el caso uno, el de los El uno, inmigrantes profe, el bolivianos, uno. el uno, el de los inmigrantes bolivianos, ¿no? Digamos, hay una cuestión racial, hay una cuestión de discriminación, de heterofobia muy presente. No, posiblemente los chicos, eh, estoy diciendo cualquiera, pero digo, posiblemente los chicos primero son migrantes, están en un país distinto, en una cultura distinta, y todo eso abona a que uno sea diferente. Eso no se le, digamos, no, a tener dificultades hasta que uno se adapte a una nueva sociedad, a una nueva forma de vida. Este, no sé, eso no significa que todos los bolivianos sean lelos, por decirlo de alguna manera, a priori. No, posiblemente tenga que ver con las condiciones económicas, con las condiciones sociales en las que viven. Y Muchos hay médicos, bolivianos ricos, tan corta como eso, digo. hay muchos inmigrantes bolivianos que son médicos. Ni No, hablar, ni hablar. Yo iba al ejemplo ese que habíamos puesto en el caso uno, que justamente tiene que ver con eso, digamos, pero un poco lo que decía acá algo en el chat, como los bolivianos, tal cosa. Bueno, es una forma de heterofobia que tiene que ver con esto del que decíamos al migrante, digamos que de alguna forma esconde otras cuestiones que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo cultural, no sé, con otras cuestiones, y prevalece lo biológico, ¿no? Como que se pone el acento en esas cuestiones, para no explicar otras, claramente. Aparte de todos somos diferentes, tanto como los niños, por Ni más hablar, seamos argentinos o bolivianos, somos todos somos diferentes y a algunos les cuesta más, otros menos, pero no tampoco por eso somos burros o brutos. tal cual, exacto. perdón, ¿no? Yo me atrevo a decir que la cultura boliviana es mucho más sana que la cultura nuestra, porque he visto casos. No sé, son distintas y volvemos a esta idea de diversidad o de segundo momento, ¿no? Que hablaba la antropología, digamos, son distintas, son en sí mismas, digamos, tienen formas que no son ni mejores ni peores, digamos, ¿no? El problema es cuando mezclamos esa idea de diversidad con superioridad y este tipo de cosas, ¿no? Y lo anclamos en cuestiones biológicas. A ver, acá habían puesto algo en el chat. Ujú, sí, tal cual. Los valores que le inculcan son equivocados. Digo, sí, tiene que ver también con procesos hegemónicos, ¿no? Eso es lo que hablábamos, digo, lo que hablábamos en la clase anterior, ¿no? Como hay ciertos movimientos, por eso estaba diciendo que estas ideas están presentes y a veces tienen mayor eh, alcance, mayor presencia, y eso responde a movimientos hegemónicos y contrahegemónicos. Y lo que está bueno es percibir qué está detrás de esos movimientos, o tratar de buscar, de pensarlo, de investigar, qué está detrás de esos movimientos hegemónicos. Eh, Porque no nos olvidemos que lo que decía Gramsci es que esos movimientos hegemónicos tienen que ver con formas, valores, formas de pensar, costumbres, formas de ver el mundo que nos imponen las clases dominantes. Esto es una lectura de Gramsci. Yo adhiero, pero puede ser que ustedes no importa, digo, que nos imponen las clases dominantes. Entonces, no es una forma de pensar naturalizada, es una forma que se terminó naturalizando a través de nuestro sentido común porque nos la impusieron, ¿no? Entonces, digo, por eso está bueno entender estos procesos de hegemonía, estos procesos de heterofobia, estas explicaciones reduccionistas y deterministas que son muy peligrosas, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a cómo nos organizamos? Eh, sí, ni hablar. Digo, acá lo que dice la compa en el chat, que se refiere a que muchos nenes con mucha educación, mucho respeto a los padres, sí, pero tampoco es exclusivamente de los bolivianos. Digo, hay muchos niños que son respetuosos y de respeto a los padres en todas las sociedades. Digo, porque si no también uno a veces vieron que existe la discriminación negativa y la discriminación positiva, ¿no? Eh,
muchas veces caemos, si no, en estas cuestiones de discriminación positiva, donde em, se camuflan discriminaciones porque son cosas a priori buenas. No sé, eh, esto. Se me viene un ejemplo, pero es un poco, no sé, es un poco discutible, qué sé yo. Pero muchas veces cosas que están muy en boga ahora con el movimiento feminista, tipo, como que los hombres la dejan pasar primero a las mujeres. Eso a priori es algo positivo, pero muchas veces o le ayudan con algunas cosas a llevar peso, qué sé yo. Mucho el movimiento feminista te va a decir, eso es discriminación positiva. ¿Por qué? Porque yo tengo fuerza y puedo llevarla y es algo que aparece a priori como algo bueno, como gentileza o qué sé yo, pero termina siendo una discriminación. Por ejemplo, a eso se llama discriminación positiva. Por ejemplo, en salud hay algo que se llama discriminación positiva, que está muy presente, es como que están surgiendo un montón de consultorios para gente trans. Vos decís, es algo positivo, bueno, esta gente tiene que poder acceder a la salud. Sí, pero es una forma de discriminación también, porque tendrían que ir a cualquier consultorio, como cualquier persona, y que cualquier médico esté capacitado para atender a una persona, médico, trabajador de salud, o una persona trans o travesti. ¿Se entiende la idea? Bueno, Sí, profe. ¿alguien tiene alguna idea, alguna duda de cómo nos vamos a manejar? Recuerden que la actividad se sube hasta hoy a las 12. Genial. La clase del martes que viene no hay clases, pero vamos a subir el aprobado desaprobado de las actividades. Están Recuerden que no todos es algo. aprobados, profe, ¿qué pasó? Todo aprobado, tiene que poner. Yo creo que sí, para mí sí, pero bueno, nada. Eh, Yo quizás el- no me expreso bien, profe, pero yo entendí todo. Buenísimo, me encantó. No, no tomo lista. Nunca tomo Profe, lista acá. Profe, si Sí. se desaprueba, ¿hay recuperatorio o no? ¿Cómo es la cosa? ¿Del parcial me estás hablando? No, del trabajo, de la actividad. No, no, no. No hay recuperatorio. La actividad es para regularizar la materia. Por eso yo les decía en la clase anterior que háganla. No importa está bien, está mal, no lleguen a completarla, háganla así. Porque si no la mandaron, si yo no no la veo, no rindan el parcial. Por favor, díganle a sus compañeros, todo, hagan, aunque sea a las 12 de la noche, que me manden nada, 3 renglones. Pero, ¿por qué no pueden subir el TP? Ahora me fijo qué onda, si se limitó el campus o algo, ¿eh? profe, yo agarré empezada la clase y no sé lo del parcial, ¿cómo es el tema? Ahora lo explico. Pero no es que hay un recuperatorio de la actividad, ¿sí? Sirve para regularizar la materia. Sí hay un aprobado desaprobado, como para que a ustedes les sirva de diagnóstico de en qué están más flojos, pensando en el parcial. Y sí va a haber una devolución el martes que viene, que la vamos a subir. Sí, también voy a subir a eso, la grabación de la clase, una devolución de la actividad que la vamos a subir también el martes que viene, post corregir todas las actividades, que les sirve como recurso para estudiar. Recuerden que el parcial es el martes que viene, no, el otro, tienen 15 días, entran los temas de hoy, se va a estar en el campus habilitado. Sí, sí, saquen una foto si no lo pueden subir del TP. Va a estar va a estar habilitado el parcial en el campus, en la plataforma, en el horario de cursada. Recuerden que nuestro horario de cursada oficial es de 17 a 21. Empezamos a las 18 porque yo no llego y muchos de ustedes tampoco, ¿no? Y en ese tiempo tienen tiempo como para bajar el parcial y después subirlo, hacerlo en ese momento. No es que se cierra, ¿no? Está abierto esas 4 horas, pero no más que esas 4 horas. Eso es importante, ¿sí? Eso sí va con nota. Recuerden que tiene que estar bien el 60%. Si no está bien el 60%, sí tienen la oportunidad o si no pueden presentarse, eso también. ¿La modalidad cuál va a ser, profe Choice? Pueden presentarse al recuperatorio, que es después del segundo parcial. La modalidad que nosotros pensamos es algún choice, algún verdadero falso, algún completar,
alguna oración que nos indique el concepto, por ahí el verdadero o falso justificar, o poner la respuesta correcta, ¿no? Pero no va a ser algo de escribir ni de desarrollar, para eso es la actividad de hoy, digamos, y va a ser algo que se puede hacer en 4 horas y concreto. Si hay algo para escribir, no van a ser más de 2, 3 renglones. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, profe, yo la dejo. Nos vemos, nos estamos viendo. Vayan. Sí. ¿Alguien Profe. tiene alguna otra duda? A Yo, profe, ver. quería, Me olvidé poner el turno y comisión. No importa, no te preocupes. Gracias, profe. Chao, profe, buena No hay clase. nada. Nos vemos la semana que Chao, viene, la profe. otra. Semana que viene. Chao, gente. Profe, ¿Alguien Chao. tiene alguna otra? Chao, profe, buenas noches. yo, profe, ¿Alguna otra? Sí. Sí, Lorena, decime. quería avisarle que yo le Sí. voy a subir foto de la actividad porque mi celular